Miguel era un joven que no convivía con nadie. Mucha gente lo veía entrar y salir de su departamento sin jamás comunicarse con persona alguna. Los vecinos no sabían nada de su vida, y tan solo se decía que él era alguien que no salía y trabajaba por las noches. Se trataba de una persona de apenas 30 años, que vivía rentando un departamento. Joven alto de complexión delgada, de cabello blanco, piel pálida y una mirada inquietante. La gente le decía el rubio, pero en realidad se trataba de una persona albina, condición bastante extraña en el barrio donde vivía, ya que ahí la mayoría de gente era de piel morena, si acaso algunos de piel apiñonada, pero en su mayoría se trataba de una zona con personas de características latinas. Aquella era la razón por la cual el muchacho de inmediato resaltaba cada que era visto en la calle. El pobre, se decía, no podía salir de día. La luz del sol le irritaba la piel y la intensidad de la luz le dañaba los ojos, condiciones que lo llevaban a realizar sus actividades por la noche. Si bien su actitud era rara y huraña, en realidad nunca tuvo problemas con nadie de esa colonia. Eso sí, los niños le temían, e incluso había un par de señoras de edad avanzada que le sacaban la vuelta, ya que decían que aquel muchacho tenía en verdad una mirada maliciosa. Quien llegó a oír dicha sentencia rápidamente rebaté diciendo que todo eran puros prejuicios, que el pobre tenía una condición que para nada condicionaba su carácter, que esta era algo que él no controlaba y se debía tan solo a un problema genético que para nada lo hacía malvado o peligroso. Pero la realidad es que era un desafortunado problema que durante mucho tiempo le trajo problemas en su vida. Así es, a pesar de nunca haber compartido su pasado con nadie, un día todos en la colonia pudieron enterarse de su trágica historia, la cual tuvo que revelarse cuando al muchacho lo detuvieron a causa de una serie de acusaciones. Si bien algunos vecinos lo veían con miedo y reservas, nunca nadie esperó que ese joven de piel pálida, cabello blanco y cuerpo delgado, fuera culpable de una serie de asesinatos, los cuales se decía realizó durante semanas al interior de su departamento. Durante meses al joven se le vio salir y llegar solo a su vivienda, a altas horas de la noche, o poco antes de que amaneciera. Pero todo cambió cuando repentinamente Miguel comenzó a ser visto con personas desconocidas en el edificio. De la nada llegaba con algún muchacho pasada la medianoche y se encerraba con estos sin que nadie se diera cuenta. El único en haber visto dicho comportamiento era el vigilante de la calle, quien durante varias ocasiones vio a Miguel caminando hacia su edificio con el gorro de su sudadera puesta, acompañado de una persona desconocida a su lado. Sucedía siempre en fines de semana, donde se les llegó a ver caminando con algunas cervezas o botellas en la mano, desplazándose erráticos y tambaleantes hacia su departamento. Pero nada más. Nunca se llegó a saber de que estos visitantes extraños al día siguiente salieran o se fueran del edificio. Comportamiento que fue muy comentado después de que 2 patrullas arribaran a la calle con la torreta prendida e hicieran un operativo para entrar por la fuerza al departamento de Miguel. Aquella calle, aunque humilde, era muy tranquila, por lo que dicho suceso de inmediato se esparció por toda la colonia. Al principio no se sabía mucho del caso, tan solo que la policía había derribado la puerta de Miguel y que al llegar, este ya se había escapado. Sin embargo, el joven no llegó muy lejos, porque en su ida al saltar por la ventana fue que se lastimó las piernas cayendo desde un 3er piso. Miguel, lleno de miedo, intentó correr, pero tan solo pudo alejarse media cuadra hasta que los policías lo alcanzaron casi dando la vuelta a la esquina. El primero en conocer los detalles fue su casero, quien al día siguiente fue citado por la policía para dar su declaración. El hombre no sabía mucho de Miguel, tan solo que era originario de Guadalajara y que un par de años antes había llegado a esa zona de la Ciudad de México. Indagando más le preguntaron sobre su relación con Miguel, quien lo único que pudo decir es que siempre había sido puntual,
amable y nada problemático, pero quien desde hacía 2 semanas ya se había retrasado por primera vez con el pago de su renta. Los oficiales rápidamente se dieron cuenta que el casero no sabía nada, que no tenía idea de lo que había ocurrido en su departamento, por lo que tuvieron que decirle que no podía sacar nada y que tendría que quedarse varios días sin que nadie pudiera entrar. Preocupado, el casero preguntó a todo mundo en el Ministerio Público, y fue después de varios intentos que uno de los oficiales le dio detalles de manera extraoficial. Resulta que en su departamento, Miguel ya había asesinado a 2 jovencitos. Así es, el joven albino los había llevado por la madrugada con la intención clara de quitarles la vida. Y lo que era peor, documentarlo todo para torturar a sus familiares. Todos y cada uno de los muchachos eran parientes de antiguos conocidos de Miguel. Gente que a través de los años lo habían maltratado o humillado. Gente que por azares del destino habían sido compañeros de preparatoria, de trabajo o antiguos conocidos. Gente con la que Miguel había tenido problemas o de quienes había recibido burlas y muchos rechazos. El primero se trataba del sobrino de Martín Herrera, un excompañero de preparatoria de Miguel, con quien durante años tuvo muchos conflictos. En aquella época, el tal Martín Herrera era uno de los jóvenes que se quedaba fuera de la escuela y el cual nunca entraba a clases, quien durante toda la semana se la pasaba en la banqueta del colegio alcoholizándose, y quien cada que veía a Miguel no dejaba de molestarlo. Le gustaba agredirlo verbalmente, violentarlo a empujones o dándole cachetadas cada que se lo topaba, siempre disfrutando el miedo que ejercía sobre el pobre joven albino, quien una vez incluso se orinó encima de los pantalones, cuando el tal Martín Herrera lo llegó a amenazar de muerte con una navaja. Miguel estudiaba por las tardes, y ese día salió de clase ya en la noche. Afuera de la prepa ya tan solo estaban los vagos de la escuela, y Miguel, al darse cuenta del peligro al que se enfrentaba, fue que trató de irse de ahí sin ser visto hacia el camión de la esquina. El albino intentó escabullirse sin ser visto. Caminó aceleradamente agachándose entre los carros que estaban estacionados en la calle. Sin embargo, el pobre no tuvo éxito, porque Martín Herrera, al verlo de lejos, comenzó a correr hacia él para alcanzarlo. Miguel, al sentir que lo perseguían, aceleró el paso. Intentó correr más rápido. Sin embargo, en tan solo media calle fue que pudieron alcanzarlo. Martín en esa ocasión ya estaba bastante borracho, y lo que era peor, llevaba varios días alardeando con que a ese güerito, a ese pálido de mierda, un día le iba a poner un buen susto, tan pronto se le encontrara solo a la salida. El tal Martín lo odiaba con desprecio desbordado, quien por una envidia o inseguridad inexplicable, siempre lo agredió sin pensar en las consecuencias. Y esa noche, precisamente esa noche, el alcohol en la sangre de Martín hizo que todo escalara a niveles desproporcionados. El agresivo muchacho le cerró el paso a Miguel justo antes de llegar a la parada al camión. Venía acompañado de otros 3 jóvenes, quienes rápidamente lo rodearon. El tal Martín de inmediato comenzó a decirle insultos, a darle de manotazos en la cara y en la espalda, haciendo todo lo posible para que el pobre joven albino respondiera. Sin embargo, nada. Miguel ni siquiera alzaba la cara, razón que rápidamente desesperó a Martín, quien lleno de coraje se puso a espaldas de Miguel, lo tomó del cuello con el brazo y le puso una navaja justo sobre la garganta. Al darse cuenta del peligro, el pobre de Miguel soltó su mochila, alzó los brazos y suplicó por su vida. Sin embargo, el tal Martín Herrera no hizo caso. Sabiéndose superior, sabiéndose dominante, lo sujetó fuertemente y, estrangulándolo, le comenzó a empujar la navaja poco a poco contra el cuello. Y fue entonces que éste sintió cómo el cuchillo comenzaba a cortarle la piel. Miguel, pensando que estaba a punto de morir, fue que comenzó a llorar,
y se orinó en los pantalones del miedo. Martín Herrera, al darse cuenta de la reacción de Miguel, rápido lo soltó y lo aventó al suelo, burlándose enardecidamente de su desgracia y corriéndolo a patadas del lugar mientras los demás jóvenes ya se doblaban de la risa. A partir de ahí fue que Martín Herrera bautizó a Miguel como el Güerito Meón, apodo que gritaba a todo pulmón cada que lo veía en la calle, insulto que el pobre de Miguel tuvo que soportar durante un año entero y el cual jamás pudo sacar de su mente. Y vaya que lo había intentado. El pobre joven albino durante muchos años trató de dejar atrás su pasado, de perdonar las agresiones y olvidar los desprecios. Sin embargo, era imposible, ya que cada que conocía nueva gente, cada que llegaba a un lugar entraba a un nuevo trabajo, sucedía exactamente lo mismo. Siempre había alguien que se burlaba de su condición, razón por la que, harto de tanto desprecio y sabiendo que aquello jamás acabaría, fue que comenzó a fantasear con una forma de devolver a sus enemigos todo ese daño. Así es, imaginando montones de escenarios, ideó un plan en el cual se veía a sí mismo torturando a sus enemigos del pasado, haciéndoles saber que alguien, a quien querían mucho, había sido maltratado sin que ellos lo pudieran evitar. Aquello tan solo eran planes imaginarios. Aquello tan solo eran fantasías, pensamientos inofensivos, que un día, gracias al destino, Miguel pudo planear como algo totalmente real. Esto, porque a 6 meses de estar viviendo en la Ciudad de México, el joven albino se enteró que Martín Herrera, su antiguo acosador de la preparatoria, tenía un hermano menor, el cual casualmente estudiaba en la universidad, institución donde precisamente el joven albino ya tenía unos meses trabajando. Aquello era increíble. Aquello era una vuelta del destino a la cual jamás pensó llegar a materializarse. El pobre de Miguel vivía su día a día sin entusiasmo, cabizbajo, deprimido, completamente hundido en la rutina. Había ido a la Ciudad de México pensando que tendría una oportunidad de cambiar su vida, de mejorar su destino, pero no era así. La gente en todos lados se comportaba igual, y él ya no tenía fe en absolutamente nada. Por lo que, al saber que el hermano de su antiguo enemigo estaba tan cerca, fue que por fin vio para sí mismo un objetivo. De inmediato buscó una forma de acercarse al joven, de hacerse amigo, o frecuentarlo sin que pareciera extraño. Y vaya que Miguel tenía suerte, porque dicho muchachito era completamente opuesto a su hermano. Se trataba de un joven amable, estudioso y empático, que además se comprometía con causas altruistas, situación que el joven albino aprovechó, logrando hacerse cercano a él. Durante semanas se frecuentaron en las instalaciones de la universidad, y haciéndose amigos, fue que Miguel una noche logró convencerlo de irse con él a su departamento. Habían salido de fiesta con un grupo de universitarios afines a las causas de izquierda, y ya entonados en alcohol, fue que Miguel pudo arreglárselas para llevar al joven a su departamento. Al entrar ya tenía todo preparado. Había colocado plásticos por todo el lugar. Tenía un martillo justo al lado de la entrada. Y cuando apenas puso el cerrojo en la puerta, fue que golpeó fuertemente al joven detrás de la cabeza. Aquello nadie lo esperaba. Aquello nadie lo hubiera imaginado. Pero minutos después, cuando el joven recobró la conciencia, fue que se dio cuenta que ya estaba amordazado y amarrado a una silla. Miguel había estado esperando a que despertara, y cuando lo vio tratando de zafarse, fue que puso a grabar con su celular. Miguel, lento y pausado, se paró frente a él, y viéndolo fijamente a los ojos, viéndolo con esa mirada de desequilibrado que tanto lo caracterizaba, fue que intimidó al joven universitario.
Lleno de miedo, comenzó a suplicar. Comenzó a llorar. Pero nada. Miguel no respondía a ninguna de sus ahogadas peticiones. Por el contrario, se la pasaba riendo mientras caminaba alrededor de él con su martillo en la mano. El joven universitario trató de gritar. Trató de levantarse, pero no era posible. Miguel lo había amarrado con tremendo cuidado, tratando de buscar una opción alrededor, tratando de ver si es que había salida. Fue que se dio cuenta de lo que ya estaba en la sala. Se trataba de aquellos plásticos en el piso y del teléfono celular que estaba frente a él ya grabándolo. Ahí el pobre joven se dio cuenta que todo estaba perdido, que no había salida, y cuando estaba a punto de volver a implorar, fue que aquellos golpes comenzaron a lastimarlo. Miguel, fuera de sí, había comenzado a dar de martillazos, golpes sádicos en las rodillas, en los brazos, en los hombros. El pobre universitario con cada impacto gritaba de dolor, lloraba de desesperación. Sin embargo, nadie podía escucharlo. Nadie podía darse cuenta de sus quejidos. La mordaza había sido firmemente colocada, y lo único que podían escucharse eran quejidos enmudecidos. De aquello fueron unos cuantos minutos de terror. Minutos de una increíble tortura, donde aquel cuerpo había sido quebrado, donde aquel cuerpo ya había sido prácticamente destrozado. Lleno de dolor, el pobre joven universitario intentaba respirar. Intentaba seguir con vida. Tal vez no por voluntad, sino porque de alguna forma su cuerpo aún no se había vencido. Pero muy poco faltaría para que aquel joven dejara de respirar. Miguel, sudoroso y cansado, se paró detrás del teléfono celular. Lo separó del tripié y comenzó a tomar fotos de su víctima. El resplandor del flash iluminó cada parte del cuerpo de aquel joven. Miguel le tomaba fotos a detalle de cada uno de los lugares donde era visible el sadismo y odio con el que lo había golpeado. Habrían sido alrededor de 18 fotos, las cuales adjuntó en un mensaje y envió directamente a su antiguo conocido Martín Herrera, hermano mayor de aquel pobre joven universitario. Al verificar que el mensaje había llegado a su destino, Miguel quitó el chip del teléfono celular y lo destruyó quemándolo con un encendedor. El joven universitario estaba a punto de desmayarse, y mientras su cabeza se tambaleaba débilmente, fue que Miguel comenzó a zafarlo de la silla. Tan pronto terminó, lo dejó caer sobre los plásticos en el suelo, y ahí el sádico albino terminó con su vida dándole una serie de martillazos en el cráneo. Al final, Miguel lo envolvió y lo metió en una maleta de viaje. Más tarde bajaría con ella de su departamento y la llevaría hasta un canal de desagüe cercano a su casa. Al regresar, Miguel no cabía de la alegría. Al regresar, Miguel no cabía de la emoción, ya que su deseo se había cumplido. Y esa noche fue cuando por fin pudo dormir con una relajada sonrisa en su rostro, ya que jamás se había sentido tan bien, jamás se había sentido tan pleno en la vida. A partir de ese momento ya no le importaba que la gente lo despreciara u ofendiera, ya que por fin había encontrado la forma perfecta de responder ante esos rechazos. Fue así que pasados unos días, Miguel comenzó a investigar a todos aquellos quienes le habían hecho daño. Y por medio de redes sociales, fue que se dio cuenta que había 2 personas más con quien podía cobrarse tanto sufrimiento. La segunda en la lista era María Cepeda, antigua compañera de secundaria, a la cual Miguel conoció en el 2º año, y quien extrañamente, por alguna razón desconocida, había comenzado a coquetearle de la nada. Pero aquello era muy raro,
Por su andrógina imagen, Miguel nunca le había llamado la atención a ninguna jovencita. Sin embargo, de la nada, esta de repente parecía estar obsesionada con él. Lo buscaba en el descanso, lo abordaba en la salida, e incluso lo llamaba por teléfono. Acciones ante las cuales un día Miguel se dejó llevar, pero ante las cuales, lamentablemente, tan solo había intenciones malignas. Así es, aquello era falso, ya que en realidad lo que quería María Cepeda era tomarle una foto al miembro viril de Miguel y así poder mostrarlo con todas sus amigas. Esto porque entre ellas se había organizado una especie de apuesta, una especie de reto, la cual, para mala suerte del joven albino, en muy pocos días se llegó a concretar, cuando, con la promesa de que iba a recibir placer oral, Miguel se descubrió los genitales y fue fotografiado por María Cepeda, quien rápidamente difundió una foto borrosa de su miembro pálido por toda la escuela, cosa que Miguel jamás pudo superar. Aquella mujer lo había ridiculizado por todo el colegio. Aquella mujer lo había humillado sin jamás sentir remordimiento. Pero ahora, investigando sobre ella, fue que pudo enterarse que su hermano mayor, un hombre de 35 años, vivía muy cerca de Miguel en la Ciudad de México. Fue ahí que el joven albino, ideando un plan, investigó sobre el hermano de María, averiguando que este era homosexual y a quien, por azares del destino, pudo fácilmente llegar a conocer en algunos de los antros que frecuentaba. Aquello bastó con unas cuantas miradas, y fue así que sin dificultad pudo llevarlo pronto a su departamento. El resultado para aquel hombre fue el mismo. A base de martillazos lo torturó y asesinó, para después, documentando todo, terminar enviando imágenes y audios a su hermana, solo por el placer de torturarla, solo por el placer de cobrarse dicha humillación. Fue así que después de esto, lleno de confianza, Miguel buscó a una tercera persona y pronto pudo encontrar a Rafael Bolaños, un antiguo jefe de su trabajo. A este Miguel lo había conocido en una tienda departamental. Se trataba de su primer empleo, y ahí Rafael Bolaños era su jefe, quien desde el primer día no dejaba de molestarlo. Por todo lo humillaba, por todo lo regañaba. Se la pasaba resaltando su debilidad física, su fragilidad corporal, comparándolo todo el tiempo con una mujer, tachándolo todo el tiempo de afeminado y torpe. Aquello, aunque duró poco, 2 meses aproximadamente, se trató de uno de los traumas más dolidos para Miguel. Rafael Bolaños un día lo puso a mover mercancía de un lado a otro, y al ver que su ritmo era muy lento, simplemente le prohibió que tomara su hora de comida. El pobre joven ese día se la pasó horas cargando cajas, hasta que de pronto su cuerpo no pudo más, y fue que cayó al suelo desmayado. Miguel estaba moviendo cajas repletas de frascos con mermelada, por lo que al caer algunos recipientes se quebraron, haciendo que este no solo se golpeara fuertemente en la cabeza y se torciera el pie, sino que además terminara con graves cortadas en los brazos. Aquello había sido un desastre, del cual no solo resultó injustamente despedido de la tienda, sino del cual además tuvo que pagar por las pérdidas y toda la atención médica. De aquel episodio Miguel guardaba mucho rencor. De aquel episodio Miguel guardaba mucho odio. Por lo que al averiguar que la hija de su antiguo patrón vivía en la Ciudad de México, fue que hizo de todo con tal de abordarla. Sin embargo, a ella no había algo para ofrecerle. No había algo para traerla. Se trataba de una muchachita de 19 años, quien no solo tenía novio, sino quien además solo parecía juntarse con chicos de su edad, razón por la cual, al no ver más opción,
el joven albino simplemente optó por secuestrarla. La tomó a mitad de la calle una noche que la muchacha regresaba de fiesta, justo cuando tambaleante estaba por entrar a su casa. Miguel la había seguido durante varias calles, y al ver que ya se encontraba sola frente a su puerta, fue que se acercó a ella y la golpeó en la cabeza. Ya inconsciente la metió en un tambo de basura. Y ahí, el sádico albino tuvo que cobrarse su venganza. La mató a puro martillazo, tomándole fotos y mandándole el respectivo mensaje a su antiguo patrón. Sin embargo, aquel fue el error que implicaría su captura, porque en esa ocasión, Miguel olvidó quitar el chip a su teléfono. De aquello se hizo una investigación, y dado el resultado de indagaciones y de las cámaras de seguridad, fue que la policía rápidamente pudo dar con él. De aquello se investigó mucho. De aquello lo interrogaron incansablemente. Y no había duda. Miguel era un monstruo. Miguel era un sádico asesino, quien confesó haber disfrutado cada uno de sus ataques en la Ciudad de México, siempre contando a detalle las razones y vínculos con aquellas personas residentes de la ciudad de Guadalajara, disfrutando minuto a minuto, palabra a palabra, cada que revivía las venganzas de las cuales nadie lo creyó capaz, porque todo el mundo lo vio como una víctima. Todo el mundo lo vio como alguien indefenso y raro. Pero quien más tarde, al ver una oportunidad, al tener un objetivo en su vida, terminó por convertirse en aquel monstruo, del cual todo mundo, al parecer, contribuyó para transformarlo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.